Bueno, saludamos a José Videla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Perdona la tardanza, pero nos hemos liado aquí a hablar de monarquía y de república. Apasionante debate. Nuestra pretensión era hablar, entre otras cosas, de Pescanova, de la extraña situación que se está produciendo en el Consejo de Administración, pero como les decía, nuestro compromiso con la actualidad. Este es un programa en directo y la noticia en estos momentos pasa por Boston, en donde, como les contaba, antes de la publicidad se han producido varias explosiones. De momento se supone que hay 2 muertos y alrededor de 100 heridos. Mucha confusión. Vamos a conectar con el plató de informativos para que Marina Chiavegato nos cuente la última hora de lo que está pasando en esta ciudad del norte de Estados Unidos. Adelante, Marina. Pues Fernanda, a estas horas Boston está conmocionado por este inesperado final que ha tenido la tradicional maratón que la ciudad celebra cada mes de abril. Sucedía hacia las 9 de esta noche, hora española. Muchos corredores todavía estaban alcanzando la meta cuando 2 explosiones en la línea de llegada sembraron el caos y el pánico. Las detonaciones han dejado más de 60 heridos. Hay muchos medios que hablan de 100 heridos y al menos 2 muertos y muchas amputaciones. Además, la policía ha localizado otros 2 artefactos que ha tratado de desactivar. Se investiga si hubo una tercera explosión en la biblioteca de JF Kennedy y si puede estar relacionada con esta explosión en Boston. El espacio aéreo de Boston ha sido cerrado, la cobertura móvil ha sido desactivada para impedir detonaciones a distancia y la policía ha pedido a que la población se quede en casa. Todavía no se ha aclarado la autoría de las bombas. Como ves, Fernanda, seguimos teniendo informaciones de última hora, iremos actualizando nuestros espectadores con nuestra información de última hora, pero por ahora eso es todo lo que sabemos de estas bombas en el maratón de Boston. Iremos conectando efectivamente con vosotros a medida que vayan sucediendo cosas. Lógicamente, muchísima confusión en estos momentos. Las explosiones se producían en torno a las 9 y pico de la noche, hora española, y podemos suponer, Roberto, con los antecedentes que hay en Estados Unidos, cuál es el estado de la población en estos momentos. Pues claro, me imagino que el estado de la población es terrible, ¿no? Porque además, si hay una... Yo no sabía, me lo acabas de decir tú, que la maratón de Boston es la maratón más antigua de Estados Unidos, ¿no? Del mundo. 1897 empezó a organizarse por la Boston Athletic Association, que organizó la carrera dando lugar a lo que hoy es la maratón de Boston, 116 años después. Esto, claro, la conmoción, o sea, imagínate, la gente va a una fiesta, una maratón es una fiesta, diríamos, de la salud, ¿no? Y una fiesta de la salud es exactamente una maratón, ¿no? Y te vas de allí. Y además, el hecho de que sea en Boston, Boston es una ciudad muy peculiar, porque Boston es una ciudad relativamente pequeña, que es conocida fundamentalmente porque es la sede de una de las mejores universidades de Estados Unidos, probablemente la mejor universidad de Estados Unidos, que es la Universidad de Harvard, que está en un pueblo al lado, que se llama Cambridge. Es una ciudad bellísima, preciosa, es una ciudad verdaderamente europea, absolutamente europea, muy bonita, una ciudad muy bonita, muy bonita. A 200 kilómetros de Nueva York. Está a 200, sí, a 200 kilómetros de Nueva York, está muy al norte ya, es decir que, pero sí, está a 2 horas y media en tren, yo creo, de Nueva York, o 2 horas y pico en tren de Nueva York. Y es una ciudad llena de parques, llena de... Por las fotos, yo creo en reconocer el lugar en donde se ha celebrado, donde estallan las bombas, donde llega la maratón, que es, me parece, si no me equivoco, es una zona muy céntrica de Boston. Me imagino, claro, la conmoción de los norteamericanos debe ser alucinante y la confusión, porque es imposible saber en estos eventos quién puede haber puesto una bomba. Bueno, allí, ¿no? se va construyendo la noticia. Ningún ciudadano español habría resultado herido, según ha confirmado el cónsul de España en Boston, Pablo Sánchez Terán. Google ha creado un buscador específico de personas en el que identificar a los corredores que hayan participado en esta maratón, que suponemos convocó a muchísima gente atraída bueno, por esa singularidad que tenía este maratón de ser el más antiguo del mundo. No sé, José Luis, ¿qué te sugiera si en este primer momento en el que, como decimos, no hay ninguna tesis todavía de quién puede ser el autor de las explosiones? Vamos a ver, hay una idea general que hay que aplicar a cualquier acontecimiento de este tipo, que es unas bombas puestas en medio de un sitio donde hay mucha gente y que la gente está allí mezclada todo tipo de personas, pues no puede tener más que otra intención que una matanza indiscriminada, que evidentemente desde la perspectiva del análisis del terrorismo es, por decirlo de alguna manera, la peor fórmula que puede existir. Me niego yo, sin embargo, a una cosa que sucede últimamente, que es que parece que los muertos de Estados Unidos son más muertos que los otros muertos, ¿verdad?
Y yo me niego a ese asunto. En primer lugar, ¿por qué? Porque a este momento puede ser haber sido un loco, o que en los Estados Unidos los hay, que puede llegar uno con un fusil y ametrallar, o puede ser uno que tira 2 bombas desde cualquier sitio, o las deja olvidadas en una papelera y produce esto. Por tanto, puede ser cualquier loco que ahora tenga una carta y lo haya filmado por internet y esté en este momento encontrando en YouTube tal, o puede ser un atentado terrorista incluso de carácter internacional que tenga el intento de provocar, por decirlo así, una situación en los Estados Unidos. Esta segunda parte yo creo que hay que empezar a decirle a los Estados Unidos que le pasan a todo el mundo y que tienen que empezar a tratarlo con la normalidad que lo tratan todos los demás países. No hay ningún país que esté absolutamente libre de estas cosas. Creo que no se puede tener un poco la sensación de que cada vez que nos pasa inmediatamente tenemos que responder y vengarnos. Creo que hay que empezar a volver a hacer llamadas a la justicia y que no se puede volver a las andadas con estas cosas. De tal manera que esto es un terrible atentado, como los que suceden en Londres, en Madrid, enItalia, en Alemania. No, probablemente si este atentado se hubiera producido en Afganistán no estaríamos en estos momentos hablando de este asunto. No, pero si se hubiese producido... Son semanales, claro, prácticamente. Si se hubiese producido en un país europeo, estaríamos centrándolo inmediatamente en la reacción de la justicia, de la policía, etcétera, que andarían buscando a la persona tal. En cambio, parece que en los Estados Unidos ya a ver si estamos montando ya a otra guerra mundial, ¿verdad? Sí. O otra guerra que no sea mundial, pero que vaya añadiendo guerras a la guerra que no es mundial. Y por tanto yo creo que hay que ir ganando poquito a poco la idea de que lamentablemente esta es una cosa que puede pasar en cualquier sitio, en los Estados Unidos más, son más grandes y porque hay muchos candidatos a hacer esto, y que por tanto pedir que esto se mantenga en la idea de acto terrorista, que hay que resolverlo de acuerdo con las leyes y de acuerdo con los procedimientos. Pero ese es el razonamiento que hace José Luis, un razonamiento europeo, un razonamiento de muchos años de terrorismo, porque el problema surge cuando en Norteamérica se desenfoca completamente la reacción al 11, es decir, quisieron tratar un atentado terrorista brutal con combatirlo militarmente. Y la consecuencia es la que todos conocemos, que ha conducido pues, a la situación en Irak, la situación en Afganistán. No, involucrando además a todo Occidente. Y además provocando una psicosis en la ciudadanía que esto probablemente rebrote. A ver, José, yo ya sé que en Estados Unidos hay una mentalidad en este sentido muy difícil de reconducir. Pero cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, los comprendimos demasiado. Y no hay que comprenderlos tanto, es decir, hay que decirle, no, esto tiene unos procedimientos que en términos judiciales y democráticos son de otra manera, porque en aquel momento la idea de algo tienen que hacer y todo eso se compartió por aquí. Yo creo que no hay que compartir esas cosas porque si no estamos siempre en vilo, por decirlo de alguna manera. Estamos viendo imágenes prácticamente en directo a las que vamos a recurrir, por supuesto, antes de que acabemos el programa de hoy, pero vamos a hacer un pequeñito paréntesis en esta última hora que nos llega desde Estados Unidos, reconociendo lo que apunta José Luis Barreiro, que porque sucedió en Boston estamos hablando de esto. Si llega a suceder, ya no digo en Afganistán, en Marruecos tampoco estaríamos hablando de este asunto. Pero queríamos por lo menos traer a la mesa de hoy el lío descomunal que en estos momentos existe en el Consejo de Administración de Pescanova, porque el futuro de esta empresa, que durante tantos años ha sido una seña de identidad de Galicia, pues se complica cada hora que pasa como consecuencia de las informaciones que vamos sabiendo y del comportamiento de los miembros de su Consejo de Administración. Concurso de acreedores que se presentaba hoy, pero no solo eso. Vamos a ver este vídeo y luego comentamos más detalles. En el mismo día en el que Pescanova tenía que presentar sus cuentas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que ha presentado la compañía gallega es el concurso voluntario de acreedores. La decisión tomada en el Consejo de Administración del pasado 4 de abril ha sido confirmada hoy ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra. El inicio formal del procedimiento llega mes y medio después de que la pesquera sorprendiese con su decisión de recurrir a un preconcurso. Lo que entonces parecía un problema de refinanciación de deuda ha descubierto dificultades más profundas, con pasivos crecientes, dobles contabilidades y demasiadas desconfianzas entre los accionistas. En el blanco de las críticas ha estado siempre el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, que hoy ha realizado una desconcertante revelación. En un comunicado remitido a la CNMV asegura que entre diciembre y febrero vendió casi 2 millones de acciones de Pescanova, prácticamente la mitad de su participación.
En su nota, Fernández de Sousa dice que su intención era aportar liquidez a la empresa ante las dificultades de tesorería que atravesaba. Asegura también que sufrió grandes pérdidas con esa decisión, un gesto presuntamente generoso para ayudar a que Pescanova llegase a buen puerto, en el que otros han querido ver un intento de su capitán de ir saltando a los botes salvavidas. Bueno, se pueden imaginar lo que ha provocado esta revelación del presidente de Pescanova, entre ellos la cervecera Damm, que es bueno, muy importante dentro del capital de la empresa, que ha asegurado hoy que está sorprendida e indignada ante la revelación del presidente de Pescanova de que ha vendido un 7% de las acciones que poseía. Yo no sé qué análisis hay que hacer de todo esto. A ver, yo digo algunas cosas que tengo ganas de decir, porque lo que está sucediendo en Pescanova me desborda absolutamente, no alcanzo a entenderlo. Y entonces se me ocurren las siguientes cosas. Primero, que estamos ante una crisis necesaria, porque nos está descubriendo una parte importante de cosas que estaban ahí y que no veíamos. ¿Te refieres a la crisis económica, no de Pescanova? Sí, sí, volvemos al tema de la... Sí, claro. Volvemos al tema un poco de la monarquía, ¿verdad? Estaba ahí, pero no la veíamos, pues estas cosas estaban ahí. Y por tanto yo creo que está bien que empecemos a caer del de guindos, en este caso, ¿verdad? Para irnos dando. La segunda cuestión es que es una enorme sorpresa, en términos negativos, sobre nuestros ejecutivos. Nosotros, si nos hubiesen pedido hace un año que hablásemos de que hiciésemos aquí un equipo de ejecutivos, habríamos puesto unos cuantos que en este momento nos hacemos cruces con ellos, ¿verdad? Y acaba de entrar Fernández de Sousa en esta misma cosa. Luego, una sensación de debilidad extraordinariamente grande del tejido gallego, porque hoy se produce otra petición de concurso de acreedores de caramelo. Y por tanto, si vamos metiendo el Deportivo, la Caixa, la Pescanova, el Pastor, pues, no te olvides el Pastor, sí, estamos metidos, por decirlo de alguna manera, en un andacio tal. Y luego hay una cosa. ¿Cómo se puede llegar desde la perspectiva de la contabilidad y desde la perspectiva de las auditorías a una situación en la que sea un trampeo general, que empezamos esto hace un mes hablando de una deuda probablemente de 1.000 o 1.200 millones y estamos alrededor de los 3.000 millones de deuda? Y luego estas trampiñas pequeñas de irme despachando el capital y tal, realmente es desesperante. Y yo creo que la empresa está en este momento en una enorme dificultad para su propia continuidad. Para su propia viabilidad, si estamos hablando de Pescanova, claro, insisto, que creo que es la quinta... Claro, ¿cómo se le puede echar la mano a una cosa así, sospechando que nadie sabe dónde está el siguiente agujero del queso Gruyère, verdad? Es muy difícil. Pero lo que hablabais antes referido al RIC se podía aplicar a estos empresarios. Es decir, resulta que estos empresarios de la noche a la mañana se han transformado en absolutos ineptos que gestionan mal. O esto venía alarvándose, venía ejecutándose, venía gestándose y se miraba para otro lado. Lo que se descubre de Pescanova es que no se ha fabricado en 3 meses ni en 4 meses. Es decir, tiene que haber una gestión que desemboca en la situación actual, sin duda alguna. Y ya el hecho de que el presidente venda la mitad de su participación, no lo comunique. O sea, como leía yo también ahí el comunicado de Damm, decía, claro, es que este hombre, si pasa a tener el 15, a tener el 7, pierde representación en el Consejo. Luego, desde ese momento, decisiones que se han adoptado con sus votos, como si estuviera el 14, no sirven para nada. Doble contabilidad, es decir, y luego habría que analizar, hay otro plano de análisis, es decir, aún así sigue siendo viable Pescanova, es decir, tiene negocio, tiene capacidad para seguir avanzando una vez depurado la gestión. Eso es lo importante a efectos del tejido industrial gallego, entiendo yo, ¿no? Pero estos empresarios, estos directivos bancarios y de cajas gallegos estaban ahí hace muchos años. Supongo que alguien sabía en los ámbitos de poder cómo funcionaban. Algún dato más que quiero incorporar. Fuentes del mercado estiman que Fernández de Sousa Faro pudo ingresar alrededor de 30 millones de euros por la venta de esos títulos. ¿Qué prestó a Pescanova? Por la venta de esos títulos que hoy se ha confirmado, y no se descarta que la CNMV tome alguna decisión con respecto a esta operación por el uso de información supuestamente privilegiada, porque estamos hablando de operaciones que se produjeron entre el mes de diciembre y el mes de febrero, poco antes de que se presentara ese preconcurso de acreedores
acreedores que finalmente desembocó en el concurso confirmado hoy. La cantidad, yo estaba calculando que esa sería la cantidad, porque yo creo recordar si te digo el precio de las acciones estaba en torno a 16 euros aproximadamente. Osciló entre los 13,66 de principios de diciembre y los 17,40 de finales de febrero. Es decir, entre 2,3 y 3 veces más que la cifra en que ha quedado congelada, 5,91, dejando con ello atrapados a cientos de pequeños accionistas, además. Claro. Bueno, yo creo que hay un primer problema, ¿no? Y es el problema de los trabajadores. Es decir, que yo lo que planteaba ahora esto, José, es absolutamente evidente, ¿no? Lo hablaba contigo antes de entrar en el set, ¿no? A mí me preocupa muchísimo la viabilidad de la empresa, la viabilidad futura de la empresa, porque estamos hablando de la empresa, de ese sector más importante del mundo, o sea, la empresa que trabajaba en el sector del congelado de pescados, etcétera, etcétera, más importante, yo creo, del mundo, una empresa tecnológicamente puntera, y por tanto, que tenía ¿cuántos? Lo habíamos dicho el otro día, ¿no? 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores entre los distintas, tanto en España como en todas las pesquerías que tiene repartidas por el mundo, en América Latina, en África, sí, claro, por supuesto. Sí, estamos hablando de la quinta multinacional. La quinta multinacional, sí. Entonces estamos hablando de algo muy serio, ¿no? de una empresa cuya caída podría tener repercusiones extraordinariamente graves sobre el empleo, extraordinariamente graves sobre la economía gallega, etcétera, ¿no? A mí hay una cosa que me parece, retomando algo que antes planteaba José Luis y en la que luego insistías tú, que me parece absolutamente evidente, ¿no? Es que uno no puede entender cómo se puede administrar una empresa tan importante, en la que trabaja tanta gente, que tiene tanta importancia para el tejido productivo de un país, con esa falta de transparencia. Es decir, que a mí lo que me resulta sorprendente, porque yo puedo entender que una empresa que va bien, o que va mejor, como consecuencia de la crisis económica, vaya peor. Esto es una cosa normal, tus activos se deprecian, tu nivel de negocio disminuye, tus ventas caen, etcétera, etcétera. Bueno, esto es absolutamente obvio que ocurre. Esto ha ocurrido con la crisis, es decir, que lo que vale 10 pues pasa a valer 7, tus propiedades inmobiliarias pasan a tener un valor distinto, por tanto tu pasivo crece y tu patrimonio disminuye. Esto es completamente normal y es lógico. Está dentro de lo que es previsible en una situación de crisis tan grave como la que vimos. Lo que no es normal es que haya tal falta de transparencia en el funcionamiento de una empresa de esta importancia. Es decir, uno puede entender que el individuo que tiene un negociante pues vaya allí trampeando con la doble contabilidad, etcétera, etcétera, pero una empresa de esta envergadura. Y luego hay una segunda cuestión que yo no quiero dejar de decir, y es que la Comisión Nacional de Mercado de Valores tiene que tomar una decisión, investigar seriamente qué es lo que ha ocurrido con esa venta de acciones, para determinar si hay algún tipo de acción, diríamos, irregular. Bueno, las agencias de Madrid están calificando ya de folletín lo que está pasando en Pescanova, y efectivamente fuentes de la propia cervecera DAM, que como decíamos es otro de los grandes socios de la compañía, la propia DAM ha apuntado que el presidente de Pescanova habría contado con información privilegiada a la hora de vender esas acciones, porque cuando lo hizo tenían un valor muy superior al que tienen en estos momentos. Hay una cosa que ahora habría que mirar, que es otra operación que se produjo ahí a principios del milenio, al final del milenio pasado, a principio de este, que yo había titulado en su día como el Alfretán Verde, y que aquello ya había dado una sensación malísima cuando se había hecho una operación de la Xunta que había acabado en un reforzamiento del accionariado gallego, lo que quiere decir que en vez de haber dado el dinero para replantear, por decirlo de alguna manera, la posición económica de la empresa, se le había dado a unas familias para mantener el capital. Y si esto ahora está pasando, convendría preguntarse por aquellas cosas, no vaya a ser que estemos ya metiéndonos en camisas de 11 varas. Pero el tema también que hay que repetir muchas veces, ya va siendo hora de que algunos auditores empiecen a entrar en la cárcel. Porque claro. Nosotros nos estamos... a ver, cuando fue el tema de las cajas, pues los auditores... le pidieron una auditoría para que dijese que sí. Y cuando fue el tema de Grecia, incluso. Es decir, de las empresas y de los países, claro. Si los auditores trabajan a sueldo de aquello que auditan, entonces no sirven para nada. Claro, no sirven para nada. Y yo creo que estamos en este momento en que
Eso es un tema que hay que replantear y hay que volver a otro sistema. Y hasta ahora hemos asentado un poco la idea de que la auditoría privada era muchísimo mejor que la pública y tal. Y bueno, por unos euros de más, el informe te lo hacen a la medida sin ningún tipo de problema y eso no puede ser. Bueno, pues sin duda una noticia malísima para Galicia y para su economía, la situación de Pescanova, que tiene muy mala pinta. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos cuente más cosas de este lunes. Así que adelante, Uxía, pendientes. Enseguida actualizaremos cosas de Boston, pero Uxía, vete contándonos. ¿Qué tal, Fernanda? Pues como decía, seguimos muy pendientes de Boston, con la mirada puesta allí. Como decía, según el Ministerio de Exteriores, no hay ningún ciudadano español entre los heridos, a pesar de que había más de 90 inscritos en la carrera. La policía ya ha hecho un llamamiento a quedarse en casa. Temen que haya más bombas. El balance por ahora sigue igual, con 2 muertos y al menos 100 heridos. Dejamos Boston y nos vamos a Venezuela, porque allí también tenemos una última hora. Nicolás Maduro acaba de ser proclamado presidente. El comité electoral no ha esperado a que se recuenten de nuevo las papeletas, como pedía el candidato opositor Enrique Capriles. Maduro ganaba, recordemos, la pasada noche las elecciones por tan solo 234.000 votos de diferencia, un 50,66% frente a un 49,07% de Capriles. Y precisamente Enrique Capriles había pedido hace unos momentos que esa proclamación se suspendiese. Capriles no reconoce el resultado, ya lo dijo anoche, y llama a la protesta en la calle. Si usted va y corre hoy cobardemente a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo. Si ellos cobardemente hacen eso el día de hoy, yo quiero pedir que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. Y en medio de este conflicto, España también juega un papel. Venezuela ha llamado a consultas a su embajador en Madrid después de la reacción de José Manuel García Margallo. Nuestro ministro de Exteriores abogaba esta misma mañana por el recuento de votos. Lo que deseamos es que ese recuento se haga de la forma más rápida posible para que este periodo de interinidad se cierre. Lo que el resultado, sea cual sea el veredicto final después de ese recuento, certifica es que hay una polarización muy fuerte en Venezuela. Y Capriles tendrá que esperar lo suyo si le sucede lo mismo que a Esquerda Unida. 1 año, 4 meses y 26 días después de las últimas elecciones generales, la formación ha conseguido demostrar que se perdieron 49 de sus votos. El partido tiene por fin las actas que evidencian que el Ministerio de Interior no contabilizó las papeletas obtenidas por Esquerda Unida en una mesa de Lugo. Ahora esperan que la Junta Electoral abra una investigación de oficio. Queremos poner en valor. Los comunistas dejan de ser comunistas cuando tienen dinero, las feministas dejan de ser feministas cuando se casan y los ateos dejan de ser ateos cuando se cae el avión en el que viajan. Estas palabras salieron de la boca del alcalde de Barreiros en el último pleno municipal. Alfonso Fuente ha incendiado con este comentario las redes sociales. Según el regidor lucense, él se limitó a reproducir un comentario que había leído en Facebook. Los socialistas ya han pedido al PP que le repruebe públicamente. Y un fotógrafo español, Manu Bravo, ha ganado el Pulitzer a la mejor cobertura gráfica informativa. Ha sido galardonado junto a sus 4 compañeros de la agencia Associated Press por sus imágenes de la guerra civil de Siria. Es posible que el nombre de Bravo le suene. Hace 2 años fue detenido y secuestrado en Libia por los leales a Gaddafi. Un mes después fue liberado. Aquí terminamos este vistazo a las últimas horas de este día tan intenso, Fernanda. Pues muchísimas gracias, Uxía. Nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: el presidente de Pescanova vendió en secreto la mitad de sus acciones. La banca no financiará la empresa hasta que cambien los gestores y argumenta, hablamos del presidente de Pescanova, que la operación con la que se calcula que obtuvo más de 30 millones de euros era para dar liquidez a la empresa. Foto de primera: 2 muertos y decenas de heridos por 3 bombas en el maratón de Boston. Destacar también que Caramelo
Caramelo entra en concurso tras acumular pérdidas de 26 millones en 2 años, busca un nuevo socio inversor y aplicará un ERE, que el Gobierno endurecerá la ley del aborto para proteger al feto y foto de primera también para el presidente de la Xunta, que se encuentra en México estos días. Pemex quiere entrar en el accionariado de los astilleros gallegos con una imagen en la que aparece Feijóo con el presidente del país americano. Son algunos de los asuntos que estarán mañana en las páginas de La Voz de Galicia con ese asunto de última hora, que es ese atentado en Boston. Estamos acabando ya, pero queríamos recuperar un off the record que nos quedó del jueves pasado y que está inspirado en unas declaraciones del ministro de Educación, de José Ignacio Wert, que aclaraba en el Congreso que ser ministro y ser inteligente no tiene por qué ser sinónimo. Off the record. ¿Harto de estudiar de sol a sol una carrera para acabar en la cola del paro? ¿Acaba usted agotado tras una maratoniana jornada laboral en un trabajo que ni siquiera le gusta? ¿Desesperado porque acrecentar su currículum no le asegura un puesto de trabajo bien remunerado? Diga basta a estos esfuerzos porque el Gobierno de España tiene una solución. Señor Álvarez de Illazán, en primer lugar querría tranquilizarle sobre la supuesta correlación existente entre la inteligencia y ser nombrado ministro. No consta en los estudios a los que yo he tenido acceso. Y es que José Ignacio Wert nos asegura que no hace falta demasiado intelecto para acceder a un ministerio. Eso sí, ahora nos preguntamos qué criterios se utilizan para acceder a las carteras ministeriales. ¿Quizás algo de inspiración divina? De la Virgen, un capote siempre llega. A nosotros ya nos asusta, tras la confesión de Wert, quién será el siguiente al que veremos aparecer en un coche oficial. Uy. Y nunca he probado el cannabis. Aunque en realidad, y visto lo visto, hay ejemplos de respuestas absurdas que bien podrían tener cabida en el Palacio de la Moncloa. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución. Fin, las indemnizaciones en diferido de la señora Cospedal, que le van a traer muchos recuerdos, creo que va a costar que nos olvidemos. Estaba yo intentando hablar con Feijóo a ver si puede derivar la inversión de Pemex a Pescanova. A Pescanova, claro, así ya hacemos así exactamente, porque nosotros que le hagan el barco ese. Por cierto, menuda eficiencia la de Feijóo, que ya la tercera vez que arregla el mismo problema. Eso es la eficiencia máxima, ¿no? Pero aparte de eso, pues yo creo que hagan el barco en los astilleros y que metan la pasta. Pero Pescanova creo que tiene en México cosas, ¿eh? Bueno, pues ya entonces ya está mucho más fácil. Aprovechando que el Pisuerga, esas cosas. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vamos a marchar, pero vamos a hacerlo con unas imágenes espectaculares captadas por una sonda espacial que fue lanzada por la Universidad de Vigo y que captó imágenes de la Tierra tan impresionantes como estas. Sean felices.